Y lo peor de todo para mí, Alejo, decir no hay Dios. Wow. Decir Dios no existe. Eso fue una decisión que yo tomé. Bienvenidos a un nuevo episodio de Abre tu Ventana. Hoy tengo el gran placer de tener a un gran amigo que conozco desde hace mucho tiempo, un actor colombiano, deportista y suboficial de la Armada, mi queridísimo amigo Pedro Pallares. Bienvenidísimo. Alejo, gracias. Gracias por la invitación. Por fin la logramos, ¿no? Uy, sí, hace rato estábamos tratando de tener esta oportunidad. No, total. Qué bueno, qué bueno. La verdad, muy agradecido por la oportunidad de venir a conversar contigo y me siento privilegiado de estar en este espacio contigo, Alejo. El sentimiento es mutuo, Pedrito. Bueno, Pedrito, cuéntanos un poquito de dónde vienes, en dónde naciste, cómo es tu historia cuando niño. Bueno, yo nací en la mejor ciudad del mundo. Se llama Cúcuta, norte de Santander, la mejor ciudad del mundo. Eh, yo crecí pues en un barrio humilde de la ciudad. Eh, digamos que la casa en la que yo crecí, una casa llena de mucho amor, pero con mucha disfuncionalidad también. Yo pues tuve que crecer sin papá, sin mamá. Cada uno de ellos hicieron lo mejor que podían hacer, pero es una realidad dura y es una realidad que golpea. Sin embargo, puedo decir que ese círculo familiar en el que crecí en casa era un círculo repleto de amor. Eh, la ciudad de Cúcuta es una ciudad que a mí me produce mucha nostalgia. Siempre estoy pensando en la ciudad, siempre estoy pensando en qué momento puedo ir, en qué momento puedo volver, en qué momento puedo conectarme con mis amigos de la infancia. Me tocó vivir en la ciudad algunas cosas un poquito pesadas en la niñez, temas de matoneo, temas de bullying, eh, pero curiosamente con el paso de los años yo me terminé volviendo amigo de todos los que me hacían matoneo y de todos los que me hacían bullying, ¿no? Hoy en día somos súper amigos y de hecho durante parte de la adolescencia ya teníamos como amistad creada después de todo eso. Sin embargo, eso es algo que también lo marca a uno, ¿no? Que también queda. Perdón, y cuando tú hablas del bullying, teniendo una casa donde no tienes una mamá o un papá presente, ¿cómo manejabas esas situaciones? Uf, pues Alejo, yo la verdad creo que cuando uno crece con papá y mamá, uno tiene herramientas para muchas cosas, ¿no? Pero yo no las tenía, digamos que no sabía cómo enfrentar siendo niño una situación de estas. Digamos que no había como alguien que me dijera, mira, la situación la manejas de esta forma. Entonces muchas veces mi reacción ante el matoneo, ante el bullying era como quedarme quieto y dejar que todo pasara. Y yo creo que una de las cosas que más necesita un niño es esa protección y esa seguridad de papá y mamá en cuanto a lo que papá y mamá le pueden dar como herramientas para enfrentar ciertas situaciones desafiantes de la vida que inician incluso desde la niñez, ¿no? Claro, así es. Y entonces ya tú empiezas a crecer, te vuelves amigo de todos estos bullies Sí. y después, ¿en qué momento tú decides volverte suboficial o soldado, entrar en el ejército? Bueno, mira, el sueño de mi vida era ser marino, ¿no? Ese era mi sueño de vida, estar en buques, navegar, eh, tener un rol de liderazgo como oficial de la Marina colombiana. Pero más allá de eso, para mí la vida militar significaba una roca segura y estable sobre la cual fundamentar mi vida. Yo pues hacía la siguiente ecuación en mi cabeza. Si yo soy militar, que me gusta, si yo soy militar, no me va a faltar nada. Voy a tenerlo todo. Voy a tener educación, voy a tener salud. Cuando me case, mi esposa y mis hijos van a tener todo. Eh, entonces, yo siento que vi en la vida militar una expectativa que no era real en cuanto a la vida misma, ¿no? Que era tener una fuente de todo lo que uno como ser humano puede llegar a necesitar. Em,
yo salí del colegio y dije, bueno, antes de irme a la escuela naval, a pasar 4 años en la escuela naval, quiero experimentar qué es la vida militar y como no llegar tan crudo a esta formación que ya es una formación de 4 años. Entonces me fui a prestar servicio militar, llegué a ser soldado y me di cuenta que hay muchas cosas bonitas en la vida militar. Digamos, esa columna vertebral de la disciplina es algo que a mí me gusta mucho, esa columna vertebral de la excelencia es algo muy chévere también. Y yo dije, no, esto es lo mío, me encanta, la vida militar me encanta. Y salí de mi servicio militar a hacer mi proceso de ingreso a la escuela naval y no pasé. Y para mí fue un golpe durísimo, Alejo, porque toda mi expectativa, que era tener una roca sobre la cual fundamentar toda mi existencia, se me cayó. Ya no estaba. Yo dije, bueno, el que persevera alcanza, ¿no? Me preparé más, estudié más, tuve 6 meses para crear una mejor versión de un prospecto, de un aspirante para ser cadete naval. Y en esta segunda ocasión tampoco pasé. Eso fue también devastador para mí, ¿no? Yo en ese momento dije, bueno, ¿qué hacemos? Eh, para mí fue como perder toda esperanza de vida, porque como te decía antes, si mi esperanza de vida está construida sobre una base que implica que voy a tener todo y no me va a faltar nada, yo de ahora, ¿dónde me voy a conseguir ese? Entonces fue para mí muy duro. Y creo que ese fue como uno de los momentos donde yo comencé a caer en esa pérdida de esperanza, ¿no? En esa pérdida de lo que es tener una visión de vida real y motivadora, ¿no? Claro, y me identifico mucho contigo porque a mí me pasó una y otra vez con el tema de la actuación. Claro. Tú sabes que yo durante, pues ese era mi sueño también, Ujú. y cada vez que lo intentaba era no, y no, y no, y de pronto llegaba un proyecto y me sacaban del proyecto o siempre algo pasaba Yo lo sé, estuve contigo ahí en eso. por eso. Entonces quería preguntarte, ¿cómo hiciste para lidiar con ese tema de tener un sueño tan grande en tu cabeza y de tener una esperanza de solidez como veías tu futuro, que esa era la respuesta al futuro y que todo eso se derrumba en un momento dado? ¿Cómo saliste de ahí? Yo creo que lo procesé muy mal, y pasé muchos años procesándolo muy mal, tremendamente mal, porque yo lo que hice inmediatamente después, como digamos, yo quería solucionarme la vida rápido, de una manera expedita y como llegar a algo que me ofreciera una garantía de tú haces esto y ya la tienes solucionada. Entonces yo hice una ecuación en mi cabeza, dije, bueno, ¿en qué soy bueno? Yo soy bueno en matemáticas, soy bueno en física, soy bueno en química, me preparé pues estudiando estas materias para precisamente llegar a la escuela naval, en la educación naval, estas materias son importantes. Entonces yo dije, bueno, no, entremos a estudiar ingeniería industrial. Y dije, bueno, soy bueno en esto, en esto, en esto, igual ingeniero. Y a pesar de que salió bien ese proceso de estar estudiando ingeniería industrial y de convertirme en ingeniero, no fue una decisión bien tomada, porque fue una decisión que surgió de la frustración, de un mal manejo de la frustración. Pero yo siento que lo peor, o sea, el peor manejo que yo le di a eso fue encerrarme en mí mismo, demoler toda esperanza y lo peor de todo para mí, Alejo, decir, no hay Dios. Wow. Decir, Dios no existe. Eso fue una decisión que yo tomé. ¿Y por qué la tomé? Porque básicamente durante mi niñez, mi adolescencia, mi esperanza de restaurar o de resarcir el dolor de la niñez, el dolor de la infancia, era tener esta roca sólida y ver que ya no existía. Para mí eso anulaba completamente la posibilidad de la existencia de un Dios bueno, o de por lo menos ese Dios que a uno le cuentan en la tradición. Entonces yo tomé la decisión que Dios no existía. Yo creo que eso fue de las peores cosas que yo pude hacer, porque a partir de ahí
yo comencé a estudiar todas las corrientes filosóficas e ideológicas que anulaban la existencia de Dios, que eh, se apoyaban en el materialismo, en el naturalismo, para tener no una esperanza ni expectativa de vida, sino más como una explicación de la realidad, más como una explicación del por qué el mundo y la vida funcionan mal o son caóticas. Y que de pronto esa explicación pudiera darme algo de paz o al menos de entendimiento de un porqué. Y eso fue terriblemente malo porque pues finalmente si no hay esperanza y si uno se dedica a estudiar y a consumir contenido que desmorona más la poquita esperanza que uno llega a tener, pues quedamos sin nada. Y yo me quedé sin nada y lo hice deliberadamente. Entonces lo procesé muy mal. Para esta época ya vivías acá en Bogotá, ¿cierto? No, todavía no vivía en Bogotá, todavía estaba en Cúcuta, estaba año 2001, 2002. eh, y digamos que en esa época que yo ya pues, había entrado a estudiar a la Universidad de Ingeniería Industrial, digamos que esa decisión de vida me funcionó muy bien en ese momento porque pues además yo era un estudiante brillante, me iba muy bien en todo, yo era monitor de las materias más difíciles. Entonces yo decía, bueno, esto tiene algo de sentido, porque de hecho, cuando veo las matemáticas, cuando veo la física, cuando veo la química, de una u otra forma veo un mundo material, es decir, es lo material lo único que existe. Lo que no sabía era que en cálculo 3, cálculo 4, química 2, física 2, termodinámica, física estática, iba a haber otras cosas de la ciencia que no estaba viendo en un primer momento y que en ese primer momento lo que yo estaba viendo de las ciencias que estaba estudiando en ingeniería estaba respaldando la decisión que yo había tomado de no hay un Dios, que finalmente era una decisión tomada desde la rabia, desde la frustración, como para explicar el por qué las cosas no me estaban saliendo como yo quería, ¿no? Sí, claro, uno pierde toda esperanza y uno empieza, en vez de uno mirar para adentro, uno empieza a mirar para afuera y Total. empieza a culpar la situación, el entorno, Dios, la religión. Em, y yo te escucho decir todas estas cosas que tú estudiabas, o sea, tú eres una persona realmente brillante y algo que siempre vi en ti es esa disciplina. ¿La disciplina la traes desde chiquito o la adquiriste en tu acercamiento a la parte militar? Yo creo que fue algo más adquirido, porque, digamos, yo de niño que no tuve mucha estructura en casa en cuanto a hacer las cosas con un modelo, a tener algo de estructura, pues no había eso, ¿no? Yo tenía una madre adoptiva que hacía lo mejor que podía para criarme, pero de una u otra forma yo siento que las cosas buenas de la disciplina vienen precisamente de que hay una estructura en el hogar y esa estructura comienza por un hogar que funciona, un hogar funcional, ¿no? Entonces no la tenía, ¿no? Yo creo que muy al contrario. Pero casi que con el paso del tiempo y cuando antes incluso de entrar al ejército, yo me pude dar cuenta que la disciplina tenía unos frutos interesantes y que muchas veces esos frutos se podían ver rápido, ¿no? Entonces, tú hacías algo con algo de disciplina y veías una pequeña recompensa, entonces yo decía, vamos a seguir haciendo eso porque vi esta pequeña recompensa. Y claro, digamos que al momento de entrar al servicio militar, eso me ayudó un poquito, porque pues esto es la disciplina llevada al otro extremo, al extremo de la vida y de la muerte, ¿no? Entonces, pero yo siento que todos en cierto momento tenemos una pelea con la disciplina y tenemos un amor con la disciplina, ¿no? Pero necesitamos como tener como un proceso de reconciliación y ver que todos los días estamos necesitando volvernos más amigos de la disciplina. Pero sí, para mí definitivamente no fue algo innato. Pues yo te quiero contar que para mí la disciplina la estoy empezando a aplicar hasta ahorita en mi vida, porque yo siempre fui una persona muy desestructurada, o sea, yo no tenía norte, yo no tenía cómo, no me exigía,
yo era muy permisivo conmigo mismo y pues eso me llevó también pues a todos los temas que me tocó vivir, la adicción y la depresión y la ansiedad, pero esas mismas decisiones de no exigirme. Pero ahorita último, a mis 41 años, me estoy dando cuenta que la mejor forma de amor propio es precisamente ser disciplinado y exigirse lo que Wow, toca hacer. wow. Levantarse temprano si me tengo que levantar, ir al gimnasio si toca ir al gimnasio, tener una buena dieta, no estar, sabes, haciendo lo que uno se le da la gana, porque eso, pues es cuidarse a uno mismo y he descubierto que eso es amor Es propio, amor pues, propio. y De acuerdo. eso es súper importante. Pero Total. imagínate, hay unos que lo desarrollan desde chiquito y pues yo estoy desarrollando de viejo. Lo importante es que lo estamos haciendo. Nunca es tarde, ¿no? Exacto. Perito, ¿y cómo llegas a la actuación? Sé que empezamos modelando juntos, eso lo Y tengo total. clarísimo. ¿Eso fue un trampolín para la actuación para ti? Sí, 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 yo creo que sí. En el año 2003 yo estaba cursando quinto semestre en la universidad, estaba en Cúcuta todavía, y llegó la oportunidad de un reality que se llamó Protagonistas de Novela en su tiempo, estamos hablando de hace 23 años, 24 años, sí, 23 años. En esa época, en la ciudad de Cúcuta, yo ya hacía algunas cosas de publicidad y digamos que vi en el reality una oportunidad. Yo dije, esto puede ser algo interesante. Y volví como a mirar un poquito hacia adentro, ¿no? Volví a mirar un poquito hacia lo que yo quería, hacia lo que me movía, hacia lo que me apasionaba. Y yo dije, esto tiene algo que ver con lo que me mueve el corazón. Y bueno, pues fui, hice la fila, se fueron dando las cosas y terminamos en el reality. El reality pasó, fueron 4 meses que duró. Salimos de ahí, llegamos al mundo real. Yo aquí en la ciudad de Bogotá, pues me vine para Bogotá, pude hacer el traslado de la universidad eh, y pude retomar algunas cosas con publicidad donde nos conocimos, haciendo temas de campañas, ¿no? Con temas de modelaje y demás. Y definitivamente fue más que un trampolín, fue como una especie de motivador, ¿no? Fue como una especie de cuestionamiento donde tú comienzas a decir, hey, hay algo más que esto, ¿no? La publicidad es chévere, es un medio de trabajo chévere que incluso a uno como estudiante lo ayuda mucho, pero esto de una u otra forma te abre un poco la visión y te invita a pensar que hay otras cosas más allá que puedes hacer. Y para mí fue como pensar en que la publicidad, los temas de modelaje, eran como esa invitación a pensar en algo más, ¿no? Y fue muy chévere, sobre todo porque, digamos que en el modelaje y en la publicidad, uno se encuentra con gente muy soñadora, ¿no? Con gente que está luchándosela. El estudiante universitario que va y hace sus campañas, sale de unas fotos o de un comercial o de un desfile y llegó a clase, o incluso mientras está grabando o mientras está haciendo fotos, está con un libro estudiando, entonces uno se encuentra con todo ese ambiente y uno, hey, aquí hay gente que se la está luchando, que chévere ver que todos estamos como en esa onda de salir adelante. Entonces fue un momento muy bonito, ¿no? Fue un momento como muy chévere, muy esperanzador, muy motivador. Sobre todo esa palabra, esperanzador, porque cuando uno ve otras personas que están luchándosela, buscando salir adelante, soñando, que si estudio en la universidad de 8 a 10 de la noche y en la mañana estoy haciendo mis campañas, o estoy haciendo los desfiles o lo que sale, pero tengo mis libros con los que estoy estudiando, estoy adelantando trabajos, eso es muy motivador y muy desafiante para uno. Sí, claro. La actuación y el modelaje no tiene nada de estabilidad. Y Para nada, eso, pues uno lo sabe desde un comienzo total, y tú, pues tenías el sueño de lo sólido, lo fuerte, a pasar a un mundo además completamente alterno a todo lo que me has contado, total, porque esto es una parte académica a una parte completamente artística y total. al final te termina funcionando más esta parte artística. Como artista así como actor, que pues fue a lo que me dediqué, siento que uno de alguna manera también escoge
esas carreras porque uno tiene ciertos dolores, Sí, uno tiene ciertas falencias. sí. ¿Cuáles eran las tuyas? Uf, sí, definitivamente. Yo creo que si lo pensamos en términos, por ejemplo, del cantante, ¿no? Decía Andrés López en La Pelota de Letras, el rolo tiene una tusa y se va a la inmunda. El costeño tiene una tusa y compone una canción y se hace millonario con esa canción de vallenatos, ¿no? Entonces, pero esa canción, ese vallenato surgió de un dolor, ¿no? Él hizo de su dolor una expresión artística. Y yo creo que eso no es diferente para los actores. Muchas veces buscamos sanidad en esa expresión artística de la actuación y yo creo que puede sanar ciertas cosas hasta cierto punto, pero no es una sanidad total y ahí es donde nosotros erramos, porque pensamos en rescatarnos a nosotros mismos a través de una profesión o a través de un oficio expresivo. Ahora, el vacío que tú preguntas yo creo que es una pregunta neurálgica. Hoy en día, cuando nosotros vemos que, digamos que la exposición mediática es más alcanzable a través de las redes sociales, en ese momento no, en ese momento era o la radio o la televisión o la música, ¿no? Para mí fue como experimentar el vacío de todo lo vivido en la niñez sin papás, sin familia. Sumado a eso, lo que, lo que, lo que pasaba con el tema del bullying y del matoneo, porque todo eso fue creando un vacío y al final el resultado fue, yo necesito que me vean, yo necesito que me reconozcan, porque no hubo unos papás que estuvieron ahí reconociéndome, o no hubo unos amigos que en un principio pues no me reconocieron, al contrario, después sí nos volvimos amigos, pero eso quedó ahí. Y uno no lo entiende muy bien. Y muchas veces llegamos a trabajar, llegamos a hacer un casting, llegamos a interpretar un personaje con el afán del reconocimiento, de ese reconocimiento que no me dieron de niño. A mí me pasó así. Y esto se convierte en una carga muy grande porque cuando ese objetivo, esa meta, ese personaje, esa producción no se cumple, el hueco se agranda. Y no estamos exentos de que las cosas salgan mal, no estamos exentos de que nuestros personajes salgan mal o de que los proyectos salgan mal o de que nos pasen cosas en el camino. ¿Qué hacemos entonces con ese dolor, con ese hueco? Porque es que pensamos que lo íbamos a sanar con esto, ¿no? Entonces, eh, para mí fue, digamos, llegar a la actuación, inconscientemente fue buscar sanar ese dolor. Y cuando comenzaron digamos, a surgir las oportunidades, comenzaron a surgir los personajes y comencé a encontrarme con otras personas con dolores similares o incluso más grandes que los míos. Yo decía, bueno, chévere, pero esta persona lleva 10, 15, 20 años en la industria y no lo veo bien. Entonces, ¿qué pasó o qué está pasando acá? Y yo no quería aceptar en su momento que finalmente el oficio, la profesión, que es muy linda, es hermosa, tú lo sabes, yo no quería aceptar que no fuera la solución a todas las cosas. Entonces, como que trasladé la expectativa que yo tenía de ser militar a la actuación. Y tú bien lo dijiste, esto es súper inestable. Pero yo me negaba a aceptar que eso fuera real y me negaba a aceptar que finalmente todo lo que yo estaba esperando en cuanto a estabilidad, en cuanto a tener todo lo que necesitaba para vivir en esas necesidades tanto físicas como emocionales, me negaba a aceptar que la actuación me las fuera a dar. Y creo que eso es una realidad inevitable, ¿no? Qué locura que me digas eso porque precisamente yo también siento que mi deseo de ser actor era para que me vieran, para que me quieran, para que me conozcan, ¿sabes? Como que Bue- hay un vacío de pronto que uno se siente invisible cuando chiquito o alguna cosa, pero todo viene desde la raíz de cuando uno es joven. Total. Es muy curioso tu respuesta, em, porque además la actuación, pues es evitar ser uno.
es imitar a otra, es personificar algo que uno pues No no es, es. exacto. Esa es la idea. Sí. Entonces siempre está uno como alejándose realmente de lo que uno es, hasta el punto que hay personas que pues que se quedaron en un personaje, Se distanciaron por se completo de la distanciaron realidad. por completo de la realidad. ¿Qué pasa después con Pedro Pallares? Bueno, eh, la vida en la actuación comenzó como a tener su devenir normal, comenzaron pues a salir los personajes, unos personajes pequeños por acá, otros pequeños por allá, otros de pronto un poquitico más grandes y demás. Y fue un proceso chévere, fue un proceso bonito. Pero digamos que en la medida en la que ese proceso inició y avanzó, como hablábamos ahorita, el hueco seguía ahí, el vacío seguía ahí y no se llenaba con eso, ¿no? No se llenaba cuando las cosas salían mal, obviamente, pero tampoco se llenaba cuando las cosas salían bien, Que es peor. que es peor todavía. Ven, pero se supone que estás bien, que todo está saliendo bien. ¿Qué pasa? Entonces yo entré en una depresión profundísima. Me di cuenta que no era algo de ese momento, sino que era algo que yo venía arrastrando desde mucho tiempo antes, pero es que se volvió un poco más intensa a partir del año, pues a partir de que más o menos desde el año 2005, 2006 más o menos, esto comenzó a volverse más intenso. Curiosamente por esa fecha yo me estaba graduando de la universidad, ¿no? Entonces como que también tenía otro chulito de logro para decir, la logramos, pero tampoco fue una satisfacción que me pudiera dar esa, esa solidez interior que yo estaba buscando y necesitando. Y, y entré en una depresión profundísima, ¿Cómo lograste identificar que lo que estaba sintiendo era realmente depresión? porque básicamente para mí no había ninguna diferencia entre algo que pudiera generar motivación o alegría y algo que no lo hiciera. Es decir, mi cuadro, ¿no? Mi imagen era blanco y negro, no era colores. Era básicamente igual ver un basurero que ver una playa hermosa. No había absolutamente alegría, ni satisfacción, ni motivación en nada, ¿no? Entonces, Pero eras funcional. sí, era O sea, funcional. tú ibas a trabajar, tú estudiabas, tú... Exacto. Pero yo creo que más, eso no me atrevería a llamarlo funcionalidad lejos, sino me atrevería a llamarlo hipocresía, ¿no? Yo funcionaba porque me ponía una máscara y era muy buen hipócrita. Yo pues aparentaba que todo estaba bien cuando todo estaba muy mal. Yo no dormía en las noches, a mí no me daba hambre, yo comía porque sabía que había que echarle algo de comer al cuerpo, pero eh, básicamente yo era un muerto viviente y era una época, digamos que como muy ambivalente porque habían cosas que estaban funcionando y yo estaba recién graduado de la universidad, o sea, como que también decía, te costó sangre sacar tu carrera adelante, pero lo hiciste. Y hay cosas que están funcionando a nivel del trabajo, entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo que hubo un casting Alejo que yo presenté em, y era un personaje grande. Y recuerdo que ese director no quería verme en el casting. Y no, yo no quiero ver a ese muchacho, que, bueno, en fin. Y mi manager de ese momento le dijo a este director, le dijo, mira, viste 50 actores hoy. ¿Qué pierdes viendo uno más? Mm. Míralo, ya. Finalmente, pues vas a escoger a un actor dentro de 50 o dentro de 51. Entonces este director dijo, bueno, listo, miremoslo. Presenté el casting y me fue bien. Iba muy nervioso porque pues era un personaje importante, era un director importante y pues iba muy nervioso, pero me salió bien el casting. De hecho, se experimentó en el ambiente, como que hubo un cambio en el ambiente y el director, bueno, no, chévere, listo, vamos a hacer ahora esto así, como que comenzó a pedir otras cosas para ver qué más surgía en ese casting, ¿no? Hicimos 4 o 5 tomas, me dijo, chévere. Eh, yo salí de ahí feliz. Yo dije, wow, qué berraquera. Al día siguiente
me llaman y me dicen, Pedro, te quieren ver con un personaje más grande. Yo dije, y esto salió tremendamente bien, mejor dicho, que puf, me preparé muchísimo para presentar este casting y ya llegué con una motivación diferente, ya llegué con más seguridad, ya el director me trató bien, el equipo que estaba ahí me trató bien, o sea, ya el ambiente era más propicio para presentar una buena audición. Y hicimos el casting, excelente, el director muy contento, lo que él decía, no, listo, vamos a probar otra cosa, probemos por acá, probemos por acá. Eh, y yo dije, no, esto es mío. Ya sé para dónde va la cosa. Sí, esto es mío. Entonces, mi manager de ese momento me dijo, no, Pedro, eso ya es tuyo, ya. Voy a esperar a ver que me llamen, a ver qué me dicen, pero ya es tuyo. Y él se hablaba con el director, le dijo, no, súper bien, chévere. Hizo un buen trabajo, yo creo que él se queda con el personaje. Bueno, yo me puse muy juicioso a hacer trabajo de campo del personaje, ¿no? Y le dediqué muy buen tiempo a entender el personaje, a ir a trabajar como lo hace el personaje, con el oficio que tenía el personaje y todo. Pero fue pasando el tiempo, no llamaban, no pasaba nada. Y un día me encontré a unos amigos que estaban en esa producción y les pregunté, oye, ¿cómo van? ¿Les han dicho algo de esta producción? Pero nosotros ya estamos grabando. Mm. Ok. Yo llamé a mi manager y él me dijo, ¿cómo así? Yo pensé que tú ya estabas ahí grabando y con contrato firmado y todo. Y yo, no. Ok, déjame averiguar qué pasó. A los 10 minutos me estaba llamando de regreso. Sí, pero efectivamente le dieron tu personaje a alguien más. No sé por qué no nos avisaron. Sí, me quejé con la producción de ellos. Pues habíamos quedado en algo. Chévere que nos avisen. Ese, ese, ese episodio fue algo que es como cuando tú le quitas una ficha de Jenga a la torre que ya está que se cae. Para mí fue eso, porque yo ya me estaba emocionando y estaba teniendo una expectativa en ese proyecto y no salió. Me fui atrás en el tiempo cuando yo estaba todos los días llamando a la escuela naval, quedé seleccionado, quedé seleccionado, quedé seleccionado. No, todavía no hay respuesta, pero tu proceso va bien, tu proceso va bien. No, no fuiste seleccionado. Prum. Nuevamente, no fuiste seleccionado. Prum. Yo dije en ese momento, no más. Fue como ver esa torre de Jenga desboronarse y para mí ya cualquier esperanza que yo había comenzado a construir de a poquitos ya se había terminado. Entonces en ese momento para mí fue, digamos, pensamiento matemático, yo hice una ecuación en mi cabeza, la vida no tiene sentido, porque lo que he hecho para poder rescatarme a mí mismo, para poder solucionarme mi vida, no ha funcionado. Y no se trata únicamente del hecho de que Dios exista o no, porque es que además Alejo en ese momento yo tenía otro pensamiento acerca de Dios porque curiosamente entre más estudiaba y entre más leía y entre más revisaba la física, entre más revisaba la termodinámica, que son materias que veíamos nosotros, entre más revisaba la estática, entre más revisaba las matemáticas, más descubría que el universo no pudo haber surgido de la casualidad. Hay una inteligencia detrás, o sea, la vida, el universo, todo lo que existe está creado de tal forma que no pudo salir de la nada. Entonces yo dije en ese momento, hay un Dios, pero ese Dios no es bueno. Ese Dios no es el Dios del que me hablaban en la tradición. Y para mí en ese momento, este episodio, este casting fue la absoluta confirmación de eso. Hay un Dios, pero ese Dios no es bueno. Pérdida total de la esperanza. Me identifico tanto contigo, no sabía que teníamos tanto en común, Pedro, la verdad. Perito, tú dices que la vida pierde el sentido. La vida no tiene sentido porque nada de lo que yo hago me funciona. Todo lo que yo siento que es el camino, no es. A mí la vida me está diciendo, no, no. Puerta cerrada, puerta Puerta cerrada. cerrada, puerta cerrada. Como tú, yo también me ilusioné. Como tú, yo sí quedé en un proyecto grande. Ujú. A mí sí me escogieron. Lo recuerdo. A mí, yo quedé en un personaje muy importante, el más importante de mi vida. Y a los 3 meses de grabar, me dijeron en una sola llamada,
usted no va más. Pero ¿cómo así que no va más? Gracias. ¿Eso cómo lo hace sentir a uno como si uno fuera Minúsculo, significante, como total. si no importa, usted es un muñeco, usted es un producto? Exactamente. Cuando la vida pierde el sentido, ¿qué tipo de pensamientos se pasan por tu cabeza? Para mí fue el suicidio, irremediablemente e inevitablemente. Para mí, esto no tiene sentido, ¿yo qué hago acá? Es que hago acá sufriendo, ¿qué hago acá malgastando oxígeno? Entonces, para mí fue como la decisión más lógica, ¿no? ¿Y buscaste la Sí, forma de claro, hacerlo? ¿Te sí. lo planeaste? Sí, ¿Una persona tan estructurada como lo tú? planeé y lo intenté. ¿Y cuál era el plan? No, nada, el día de mi cumpleaños, un 28 de mayo, terminar con mi vida. Llegué al mundo un 28 de mayo, me voy un 28 de mayo, porque todas estas cosas se juntaron más o menos como para abril, finales de abril. Yo dije, me largo de la existencia. Y yo simplemente dije, "No, ya, no hay nada más que hacer acá". Eh, lo intenté, pero como Dios es grande, no funcionó. Yo te quiero hacer una pregunta, aunque yo también pensé en la muerte todos los días de mi vida, yo decía, pero ¿por qué estoy acá? Ya, pero yo nunca tuve el coraje, por decirlo así, de buscar la forma o de planearlo. Yo Claro. quería era que me cayera Sí, un avión encima. que salieras a la calle y te Sí, atropellara un eso era lo carro o que algo yo así. pedía Exacto. siempre. Pero entonces para la gente que nos está viendo y sobre todo para la gente joven y para los papás y para la gente, un suicidio es un impulso o uno realmente empieza a planear cómo sería, cómo es esa experiencia, no por amarillismo, Ujú. sino para crear ese, o sea, para que la gente sepa cuando hay una bandera roja, si está pasando en la cabeza o si ven que alguien está pasando por eso, Claro. ¿cómo es ese proceso? Yo creo que es diferente para todos los casos, Alejo, Seguro. porque, digamos, siempre va a depender mucho de la personalidad de la persona, valga la redundancia, ¿no? Hay personas que de pronto son más impulsivas, entonces lo hacen por impulso. Hay personas que son un poco más metódicas, entonces se toman su tiempo para pensar, ¿no? En cómo hacerlo. Pero yo creo que sí hay unas señales, ¿no? Em, Sobre todo cuando en este momento y en este momento de la realidad en la que estamos, donde hay tanto consumo de contenido de todo tipo de naturaleza, las redes sociales nos inundan de todo tipo de información. Yo creo que una de las señales que pueden de pronto identificarse es o la introspección excesiva o la extroversión excesiva. ¿Por qué la extroversión excesiva? Porque pues de una u otra forma hay personas que, digamos, en un ánimo autodestructivo, quieren salir a ser el alma de la fiesta, pero lo que están buscando es destruirse. Pero hay otros que se recluyen en sí mismos y comienzan a cortar los lazos relacionales, comienzan como a decir, me estoy despidiendo, ¿no? Entonces, tanto el uno como el otro caso pueden ser una señal. Ahora, esa persona extrovertida o esa persona introvertida puede ser una persona metódica o puede ser una persona impulsiva, ¿no? Que con los impulsivos es donde hay mayor peligro. Hace algunos meses supimos de un caso tristísimo de un muchacho de 16 años en Barranquilla que tomó la decisión de quitarse la vida y fue algo impulsivo. Los papás no tenían cómo evitarlo. Pues este muchacho lo que se sabe es que sencillamente, pues sencillamente no. Eh, Tuvo una decepción con una chica que le gustaba, estaba pasado de tragos y digamos que en ese momento no sé qué se le pudo haber estado pasando por la cabeza, pero simplemente abrió su ventana y se tiró. Entonces, esto es algo durísimo porque queda la sensación en los padres de ¿De qué hice? cómo pudimos haber provocado esto o qué pudimos haber hecho para evitarlo. Y yo creo que es una posición muy dura para los padres porque viene la culpa, viene el remordimiento. Y yo creo que hay muchos casos donde es muy difícil que los padres de familia puedan hacer algo, sobre todo cuando es así de impulsivo. Sin embargo, yo creo que esto a nivel de prevención nos obliga a pensar mucho más profundamente en el estilo de vida que nosotros podemos provocar con muchísima antelación para evitar llegar a esto.
Yo creo que el tesoro de las relaciones es algo que siempre nos va a ayudar mucho. El tesoro de papá comunicándose con su hijo, mamá comunicándose con su hijo, eh, entregando de pronto lo que no entregaron antes, porque nunca es tarde para poder reavivar una relación con un hijo. Y que el hijo comience a experimentar como ese valor que tiene al ser hijo, ¿no? Es que la palabra hijo es muy profunda, es muy grande, ¿no? A mí me encanta cuando me dicen hijo, cuando una persona mayor me dice hijo, pues, para mí es espectacular porque ser hijo es especial. Y yo creo que cuando podemos pensar mucho más en avanzada, podemos con muchísima antelación hacer sentir al hijo hijo, vamos a estar haciendo muchísimo para prevenir esto y podemos estar como identificando más fácil las banderas rojas porque cuando conocemos a nuestro hijo, sabemos cuando hay un comportamiento que no es normal. Pero en el caso mío, pues no era una cosa como tan, ¿no? Como tan impulsiva, ¿no? Yo lo había pensado con algo de tiempo y en últimas, también quería que de una u otra forma mi muerte significara algo. Esas son cosas Son que, formas de llamar la atención, sí, de son querer formas llamar de la llamar la atención. atención. Todo viene de la misma raíz. Todo viene de la misma raíz. Impresionante. Y estoy seguro que al no ser exitoso, gracias a Dios, porque estás acá, empieza una relación nueva con Dios. Definitivamente. Ahí empieza, ¿cierto? Ahí empieza. Porque qué bonito que lleguemos a este punto, Alejo, porque nosotros podemos leer todos los manuales de psicología del mundo, podemos consultar a los mejores psiquiatras, a los mejores terapeutas, a los mejores mentores y ciertamente todo el trabajo que ellos hacen es muy importante y muy valioso. Pero hay una raíz por allá en el fondo, en lo profundo del espíritu humano, al cual solamente Dios puede acceder. Hay un resquicio y un rincón de nosotros donde ninguna mano humana puede entrar. Por más amor que te den, por más abrazo, abrigo que te den, hay algo por allá abajo a lo que solamente Dios puede entrar y que solamente Dios puede sanar. Y yo estaba listo en ese momento para conocer al Dios verdadero. Yo estaba listo en ese momento no tenía nada más que perder. Estaba listo, totalmente desarmado para encontrarme con la figura real, la persona real de Jesús, que básicamente murió en una cruz por mí y que Él pensó que yo era tan valioso que estuvo dispuesto a entregar su vida por alguien como yo. Eso a mí me hizo un clic en mi cabeza y me hizo eh, hacer una apuesta, ¿no? La apuesta de Pascal, ¿eh? Luego hablamos de eso si quieres, ¿no? Pero me hizo hacer una apuesta, ¿no? Pues probemos a Dios. ¿Qué más puedo perder? Yo dije, bueno, vamos a probar a Dios. Y lo probé y lo conocí. Y ahí me quedé. Y yo dije, aquí está la respuesta que yo estaba necesitando. No me la dio la Marina, no me la dio la actuación, porque no lo puede hacer. Es decir, no hay cosas humanas creadas por el hombre, no hay cosas materiales, tangibles o intangibles que te puedan dar todo el sustento que tú como ser humano, a nivel material, a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel emocional necesitas. No lo existe. Solo eso lo puede dar Dios. Es el único que puede darte esas cosas. Y por fin encontré esa fuente. Y yo dije, ¿cómo pude ser tan bruto en mi vida? ¿No? Pero estaba listo, ¿no? ¿Y por qué crees que uno tiene que llegar a tocar fondo? Porque también Ujú. me pasó a mí, porque uno tiene que llegar a las profundidades de la oscuridad para llegar a creer en Dios. Porque será que uno entiende que esa es la única real esperanza que uno puede tener. Yo creo, Alejo, que uno como ser humano ha estado coleccionando o intentando coleccionar victorias y éxitos para hacerse fuerte, ¿no? Ponerse medallas acá y he logrado esto, esto y esto y esto y esto. Y lo que hacemos en esa búsqueda, aunque es muy humana, ¿no? No es algo para juzgar, pero es muy humano, es ponernos capas y capas y capas de un caparazón en nuestro corazón que no permiten
que la esencia real de la vida pueda entrar ahí. Y es en esos momentos cuando estamos en la inmunda, donde esas capas inevitablemente se han caído, donde el fracaso, la frustración, la soledad, la tristeza han ido machacando esas capas de armadura que nosotros nos hemos puesto. Y llega un momento en el que todo se ha caído y el corazón está listo para encontrarse con el Creador. Entonces, es triste, ¿no? Pero es la realidad. Muchas veces nosotros como seres humanos necesitamos soltar todo lo que hemos acumulado y que pretende convertirse como eh, en esa portada de revista o en esa carátula. Aquí llegó Alejandro Baena, oh, aquí llegó Pedro, oh, que al final son fachadas y son duras y son gruesas, pero cuando son perforadas por el dolor, por las cosas difíciles de la vida, llega un momento en el que se caen y es muy doloroso, pero es el momento donde el corazón queda desnudo y tiene el corazón esa capacidad, esa aptitud y esa actitud para recibir un mensaje diferente, para recibir un mensaje de vida que sí es relevante, que sí nos cambia, que sí nos abre los ojos a ver las cosas de una manera diferente. Y que si el día de mañana viene éxito o viene fracaso, lo afrontamos de una manera distinta. Si viene éxito, qué chévere, pero ya no es nuestro sustento ese éxito. O si viene el fracaso, llegó el fracaso, pero esto ya no es lo que me define tampoco. Y eso creo que definitivamente es algo que se logra cuando podemos tener ese encuentro personal con el Creador, con la persona que nos formó y sabe cómo funcionamos nosotros. Qué maravilloso, lo dijiste espectacular. Y ya como para concluir, Pedrito, y sobre todo para las personas jóvenes que nos están viendo, ¿qué les puedes decir a esas personas después de tener tanta experiencia con el tema de que no se logren tus sueños o los objetivos que uno tiene en mente cuando uno vive tanto fracaso o tanto rechazo? ¿Qué les puedes decir o un consejo para ellos poder, porque va a pasar, es Ujú. parte de la vida? Entonces, qué les podrías decir a ellos? Luis Pasteur, que es digamos, el gran autor de la pasteurización, que es el proceso mediante el cual se purifica, se le quitan las bacterias a la leche, ¿no? Por eso se llama pasteurización por Pasteur, por Luis Pasteur. Luis Pasteur decía algo que me voló la cabeza. Él decía, he sido un hombre afortunado, todo me quedó difícil en la vida. Ese hombre agarró el fracaso y lo capitalizó y lo construyó en una escuela de vida. Y yo le diría, me atrevería a decirle a los jóvenes, a las personas que nos están escuchando hoy, y es que Dios nos creó a todos con un propósito y que muchas veces ese propósito es tan grande que necesita ser refinado por el fuego de la dificultad y de la prueba. Y necesitamos adquirir escuela de eso. Lo que no podemos dejar de hacer es persistir y no podemos abandonarnos a nosotros mismos. El fracaso en una mayor o menor medida va a llegar, pero tenemos que tratar de usarlo. Otra cosa que me atrevería a decir en este momento es que tenemos que tener muchísimo cuidado con el contenido que nosotros estamos metiendo a nuestra alma. Nosotros como seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu, y cada uno necesita un alimento diferente y cada uno necesita unas disciplinas diferentes. El cuerpo necesita buena alimentación, el cuerpo necesita ejercicio. Estas son cosas que nos ayudan no solamente a funcionar bien a nivel orgánico, sino a funcionar bien a nivel emocional. Nuestra mente necesita buen contenido. Nosotros necesitamos leer libros que nos ayuden, leer historias de personas que la lograron y que nos ayuden a motivarnos a nosotros mismos. Necesitamos necesitamos escuchar música diferente también. Estamos escuchando música que habla todo el tiempo de la desesperación, del desamor, de las tusas. Estamos escuchando música que le está diciendo a las niñas, a las chicas les está diciendo que son un calcetín para usarse una y otra vez. Y a los hombres esta música les está diciendo
que lo mejor que pueden hacer con su vida es salir con 20, 50 mujeres al tiempo, y esto los está destruyendo. Entonces tenemos que seleccionar bien la música que estamos escuchando. Tenemos que seleccionar muy bien las películas que vemos, las series que vemos. Tenemos que ser intencionales en ver cosas que nos ayuden, porque si estamos echándonos desesperanza en un momento de la vida donde necesitamos ser levantados, pues esto no nos va a levantar mucho. Y finalmente necesitamos el alimento espiritual. Eh, yo hablo de lo que he vivido y hablo de Jesucristo. Muchas personas tal vez analicen esto o lo filtren a través de la religión, está bien, pero Jesús es más que religión. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre que quiso venir a acercarse al ser humano y a decirle al ser humano, oye, yo te entiendo y me identifico tanto contigo que me convertí en uno igual que tú, pasando por las mismas frustraciones, por los mismos dolores, por los mismos fracasos, pero aquí estoy identificándome contigo y si me das la oportunidad, yo te puedo ayudar a salir adelante y a conquistar tu propósito de vida. Entonces yo hablo de Jesús porque Jesús fue lo que me sacó adelante. Y hoy en día yo, los desafíos que tengo en la vida todos los días, por más difíciles o por más sencillos que sean, porque es que a veces nos estresamos con una mudanza. Y como que, uy, qué duro es mudarse. Hey, pero vamos a un apartamento nuevo, una casa nueva, qué rico. Lo grande y lo pequeño lo podemos pasar con un sentido diferente de vida si caminamos con Dios de la mano. Haciéndolo nosotros por nuestra propia cuenta nos va a quedar más duro. Pero si lo hacemos con Dios, sí la vamos a lograr. Espectacular. Qué mensaje tan poderoso. Pedrito, mil gracias por tu tiempo, gracias por tu sabiduría y sobre todo gracias por abrir tu ventana aquí con nosotros. Esperamos verte pronto y espero les haya gustado el episodio de hoy. Muchas gracias, Pedrito. Gracias a ti, Alejo.